Hola, en este video vamos a explicar sobre las máquinas de estado finito. Definición. ¿Qué son las máquinas de estado finito? Viene a ser un modelo matemático utilizado para describir un sistema que puede estar en uno de un número finito de estados. El comportamiento del sistema está determinado por transiciones entre estados que son activados por entradas externas. Las máquinas de estado finito se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos en sistemas de control, el desarrollo de protocolos de comunicación, el procesamiento del lenguaje natural y los videojuegos. Son herramientas invaluables para modelar y simular el comportamiento de sistemas complejos antes de implementarlos. Ejemplo, tenemos un semáforo que puede estar en uno de tres estados: rojo, amarillo o verde. Cada estado es una señal visible para el controlador, y la entrada externa es el tiempo transcurrido desde la última transición de estado. Aplicaciones. Las máquinas de estado finito tienen muchas aplicaciones en diferentes campos. Por ejemplo, en los sistemas de control. Estos sistemas pueden estar en diferentes estados, dependiendo de las condiciones externas y de los comandos del usuario. Y las transiciones entre estados se activan mediante señales externas o internas. Diseño de protocolos de comunicación. Describe el comportamiento de los dispositivos de red y para definir los pasos necesarios para establecer y mantener una conexión de comunicación. Ejemplos de aplicaciones: también tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Describe el comportamiento de los sistemas de análisis de textos para definir los pasos necesarios para identificar y procesar información en un texto. Juegos de video. Describe el comportamiento de los personajes no jugables y para definir la interacción entre personaje y entorno del juego. Automatización de procesos. Describe el comportamiento de los sistemas de producción y para definir los pasos necesarios para llevar a cabo y procesar un proceso específico. Diseño de máquinas de estado finito. Es un proceso de construcción de un modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema, que puede ser un dispositivo electrónico o cualquier otro sistema físico o lógico. El proceso de diseño de máquina. En esta tenemos 6 pasos. La primera es identificación de los requisitos del sistema. Se identifican los eventos que pueden ocurrir en el sistema, las acciones que deben tomarse en respuesta a esos eventos y cualquier restricción en el comportamiento del sistema. Como segundo paso, identificamos los estados del sistema. Un estado es una condición en la que el sistema puede estar en cualquier momento. Por ejemplo, el sistema es una puerta. Los estados pueden ser abierta, cerrada, bloqueada, etc. Creación del diagrama de estado. Ese sería el tercer paso. En un diagrama de estado, los estados se representan como círculos y las transiciones entre ellos se representan como flechas. Como cuarto paso tenemos la asignación de acciones y transiciones. Esta acción se realiza cuando el sistema cambia de un estado a otro a través de transición. Por ejemplo, si el sistema es una puerta y la transición es de cerrada a abierta, la acción podría ser abrir la puerta. Como quinto paso tenemos la implementación de la máquina de estado finito. La implementación puede variar según el tipo de sistema y la plataforma utilizada. En general, la implementación implica escribir código que implemente el comportamiento descrito en el diagrama de estado. Como sexto paso y final, tenemos la prueba y la validación. Es necesario probar y validar la máquina de estado finito para asegurarse de que se comporta según los requisitos del sistema. Optimización de la máquina de estado finito. La optimización de una máquina de estado finito implica hacer cambios en un diseño para reducir su complejidad, mejorar su eficacia y lograr una mejor calidad de comportamiento. Las estrategias para optimizar una máquina de estado finito son las siguientes. La simplificación del diagrama de estado. Esto implica eliminar estados redundantes, funcionar estados similares o reducir el número de transiciones necesarias. Minimización de la cantidad de memoria utilizada. Esto se puede lograr mediante el uso de técnicas de codificación eficaces para reducir el tamaño de la memoria necesaria, ¿no? Reducción de números de estados. Esto se puede lograr mediante la combinación de estados similares o la eliminación de estados redundantes.
Mejora de velocidad de respuesta. Esto se logra mediante la reducción del número de transiciones necesarias para cambiar de estado o mediante la mejora de velocidad de procesamiento de la máquina. Reducción del número de transiciones. Esto se puede lograr mediante la combinación de transiciones redundantes o la eliminación de transiciones innecesarias. Implementación de las máquinas de estado finito. La implementación de una máquina de estado finito, FSM por sus siglas en inglés, implica traducir el diseño de la FSM en código ejecutable en una plataforma específica. El proceso de implementación varía según la plataforma y el lenguaje de programación utilizado. Selección de la plataforma y el lenguaje de programación. Es necesario seleccionar la plataforma y el lenguaje de programación antes de comenzar la implementación. Esto implica definir los estados y las transiciones en términos de estructuras de datos y funciones que implementan el comportamiento asociado con cada estado de transición. Definición de los eventos de entrada. Es necesario definir los eventos de entrada y cómo se relacionan con los estados y las transiciones de la FSM. Implementación de las funciones de transición. Es necesario implementar esas funciones para definir el comportamiento de la FSM en cada estado y transición. Integración en el sistema. Es necesario integrar la FSM implementada en el sistema en el que se ejecutará. Esto puede implicar la integración con otras partes del sistema, como controladores de dispositivos o interfaces de usuario. Representación gráfica. La representación gráfica de las máquinas de estado finito se conoce como diagrama de estados o diagrama de transición de estados. Este diagrama representa visualmente los estados posibles del sistema y las transiciones entre ellos. Un estado se representa mediante un círculo o un rectángulo que contienen el nombre del estado. Las transiciones entre estados se representan mediante flechas que conectan dos estados y que llevan una etiqueta que describe la entrada que activa la transición. En resumen, es importante realizar pruebas exhaustivas después de la implementación para asegurarse de que la FSM se comporte de acuerdo con las especificaciones del diseño. Las pruebas deben cubrir diferentes escenarios y eventos de entrada para verificar que la FSM responde correctamente en todas las situaciones previas. En resumen, la implementación de una FSM implica la traducción del diseño en un código ejecutable, la definición de eventos de entrada y la implementación de funciones de transición. La integración en el sistema y las pruebas exhaustivas también son pasos importantes en la implementación exitosa de una FSM. Ejercicio 1. Suponga que la palabra de entrada es WABAAB. El trabajo interno de la máquina en esta entrada está determinado por una ruta en el gráfico tal que la ruta comienza en el estado inicial 0 y la palabra W se lee en las etiquetas a lo largo del camino. Bueno, para analizar el trabajo interno de una máquina de entrada dada, debemos primero construir el diagrama de transición de la máquina de estado finito. ¿Qué representa la máquina? Para ello necesitamos conocer la definición formal de la máquina, que incluye el conjunto de estados, el alfabeto de entrada, la función de transición y los estados finales. Supondremos que la máquina de estado finito que se nos presenta tiene tres estados, 0, 1 y 2. El alfabeto de entrada es AB. La función de transición se define como delta A igual 1, delta 0B igual 0, delta 1A igual 2, delta 1B igual 1, delta 2A igual 0, delta 2B igual 2. Donde delta QX es la función de transición que mapea el estado actual y que Q y el símbolo de entrada X. El siguiente estado, el estado 0, es el estado inicial y el estado 2 es el estado final. Al final tenemos cómo termina todo, que es 0, 1, 1, 2, 0, 2. Y el trabajo interno de la máquina en esta entrada se refiere al número de transiciones de estado que realiza la máquina para procesar la entrada. En este caso, la máquina realiza 5 transiciones de estado, por lo que el trabajo interno es 5. Ejercicio 2. Cuando el usuario ingrese 101, el cajero automático le devolverá el dinero. Validar si el usuario cometió un error al ingresar la entrada cuando la máquina de estado finito está en el estado de 0. Cualquier entrada no hace que se realice una acción específica y permanece en ese estado. Si la máquina de estado finito está en el estado de 0 y recibe una entrada de 1, transita el estado de 1. Si la máquina de estado finito está en el estado de 1 y recibe una entrada de 0, transita el estado E2. Si recibe una entrada de 1, transita el estado E1. Si la máquina de estado finito transita en el estado E2 y recibe una entrada de 0, transita el estado E0. Si recibe una entrada de 1, transita el estado 1. Así, con esta pequeña explicación de cómo funciona, podremos validar si el usuario comete un error al ingresar la entrada A. Ejercicio 3. Dada la FSM siguiente, encuentra las trazas. Las trazas de esta FM son A, B, C, A, correspondientes a 1, 2, 3, 1. La siguiente es BA, correspondiente a 1, 3, 1. Y la siguiente ABA, BA, correspondiente a 1, 2, 3, 1, 3, 1. La siguiente es
BA correspondientes a 1, 3, 1, 2, 3, 1, etc. Las trazas dadas son secuencias de entradas que se pueden aplicar a una máquina de estado finito para producir una secuencia de estados. Cada número en las trazas corresponde a un estado diferente. Por lo tanto, para poder interpretar estas trazas, necesitamos conocer los estados de la máquina de estado finito a la que se aplican las trazas. Supongamos que la máquina de estado finito tiene tres estados, S0, S1 y S2, y dos posibles entradas, A y B. Y la traza ABA, correspondiente a 1, 2, 3, 1, indica que la máquina de estado finito comenzó en el estado S0. Luego se movió al estado S1, ha recibido una entrada A, y luego se movió al estado S0, ha recibido una entrada B. Y así cada traza que dijimos al inicio fue trasladándose a cada estado después de recibir una entrada A o B. Ejercicio 4. Dadas las tablas de transición, construyó el diagrama de estados. Para solucionar esto, lo primero que debemos hacer es realizar nuestro diagrama para contar la cantidad de estados que se encuentran en nuestra tabla. Los números de estados son 5. Por lo tanto, seguidamente dibujaremos los vértices correspondientes a cada uno de los estados, reconociendo el estado inicial. Y el estado inicial es S0. Para este caso, al tener 5 estados, se dibujarán 5 círculos, uno por cada estado. Luego se marcará el estado inicial, que es S0, con una flecha que lo apunte finalmente. Se dibujarán las flechas correspondientes a cada transición, donde se indica el símbolo que provoca dicha transición. A continuación, se demuestra el diagrama de estados. Y en el diagrama, los círculos representan los estados y las flechas representan las transiciones. El estado inicial es S0, está marcado con una flecha que lo apunta. Además, en cada flecha se indica el símbolo de entrada que provoca la transición. Ejercicio 5 nos pide construir una máquina de estado finito que da un 1 como salida actual, si y solo si los últimos 3 bits recibidos son 1. S. Bueno, para construir una máquina de estado finito que da una salida de 1 cuando los últimos 3 bits recibidos son 1S, se pueden seguir los siguientes pasos. Primero es identificar los estados. En este caso, los estados se definen por los últimos 3 bits recibidos, por lo tanto solo son posibles 8 estados, los cuales son 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Luego tenemos que identificar las entradas y la máquina de estado finito solo necesita una entrada, que es la siguiente bit recibido, por lo tanto la entrada puede ser 0 o 1. Luego se tiene que definir las transiciones. Las transiciones se definen por el bit de entrada y el estado actual, para luego identificar la salida. Y la salida será 1 cuando el estado actual sea 1,1, lo que significa que los últimos 3 bits recibidos fueron 1S. De lo contrario, la salida será 0. Representar la máquina de estado finito. La máquina de estado finito se puede representar mediante un diagrama de estados o una tabla de transiciones. A continuación se muestra el diagrama de estados. Implementar la máquina de estados finitos. La máquina de estado finito se puede implementar en un hardware o software. En ambos casos se necesitará una memoria para almacenar el estado actual y comparar con la tabla de transiciones para determinar el estado siguiente. Además, se necesitará un registro de desplazamiento. Con todo esto, muchas gracias.